Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Bendito sea tu nombre. Me hizo recordar a la mano de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Los mendigos, realmente ahí deberíamos haber dicho los mendigos, nivel de pobreza de mendigo, alguien que siempre está hambriento y que necesita ser saciado Amén. por la gracia de Dios. Esta debe ser nuestra condición siempre delante del Señor. El sermón del monte, que parte de Mateo, ¿verdad? Capítulos 4 hasta el 8, todo eso habla de las características de un auténtico cristiano. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a entrar a nuestra clase, hermanos. Vamos a entrar a nuestra clase, vamos a orar para poder entrar de lleno. Amén. Amén. Inclinamos nuestra cabeza ahí, sentados. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tú nos permites reunirnos otra vez, Señor, para venir ahora a estudiar estas gloriosas, Señor, e inspiradas doctrinas de la salvación, Padre, que están en tu bendita palabra. Y, Señor, te rogamos que tú hables a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Padre, que podamos salir con esa seguridad en Cristo Jesús. Que podamos salir alabando, glorificando y exaltando el nombre de Cristo. Señor, que voces de júbilo se oigan dentro de nosotros y expresadas en nuestros labios, Señor, después de tocar este tema glorioso que vamos a ver el día de hoy. Señor, te rogamos que nos des sabiduría, que nos des de tu gracia para entenderlo, Señor, y a mí también me des sabiduría y gracia para explicarlo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Bueno, ya acabamos. Vamos a hacer. Hablamos la palabra de Dios en nuestra cita base, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Amén. Lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Amén. Bueno, pues ya hemos visto varias doctrinas de la salvación. Amén. Ya vimos, obviamente, la elección, ¿verdad?, eterna de Dios, pero vimos el llamado externo, el llamado interno, que es la regeneración, la conversión, que es el arrepentimiento y la fe, nuestra unión con Cristo Jesús, ¿verdad?, la justificación y la adopción. Y he querido, hermanos, y bueno, pienso y creo que aquí me está moviendo Dios, ¿verdad? En este tema que vamos a ver, lo vamos a dividir en 2 o en 3 partes. Y quisiera tocar este tema de una manera muy especial, porque quizás sea donde están tropezando muchos hoy en día en la iglesia de Cristo. El no entender este concepto nos hace o irnos a un legalismo o irnos a un libertinaje. Los 2 puntos son malos, los 2 puntos son herejes, crean sectas, o sea, nos alejan de la voluntad de Dios. Por eso es muy indispensable que entendamos bien esta parte, porque en una nos va a alejar si la entendemos bien, nos va a alejar de creernos santurrones, y por el otro lado nos va a alejar de creernos, ¿verdad?, que podemos hacer lo que queramos. Amén. Amén. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, en la siguiente doctrina de la salvación, es la santificación. La santificación. ¿Sí? Ser santo. ¿Qué significa la palabra ser santo? Bueno, si nos vamos al hebreo, inclusive en el griego, la palabra significa apartado. ¿Sí? Apartado. Y eso implica, en primer lugar, lo que Dios ha hecho por nosotros. Desde que Él nos eligió, Él nos ha apartado, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Él nos trasladó del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino del Al reino, ¿verdad?, de luz. Entonces, hemos sido apartados, hemos sido quitados y puestos en otro lugar, hechos a un lado. Como cuando tú traes algunas bebidas así, pero dices: esta es mi preferida, y esta la pongo acá, esta nadie me la toque, esta es mía, la apartas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa realmente la palabra santo.
¿verdad? De ahí nosotros deducimos, bueno, apartado del pecado, apartado, ¿verdad? Pureza, y sacamos varias cuestiones. Pero es más que nada lo que significa la palabra santo. Y curiosamente empezamos, ¿verdad?, a ver que la palabra de Dios varias veces nos hablan acerca de esto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de santos. Obviamente de Dios, que es el Dios, ¿verdad?, que Él es infinitamente santo. Por eso los ángeles hablan y dicen santo, santo, santo. Recordemos que en el hebreo no hay un superlativo, ¿verdad? Por lo tanto, si se repetía algo dos veces cuando se quería acentuar, ¿verdad? Los ángeles no lo repiten dos veces, lo repiten tres veces. Eso significa infinitamente santo, ¿verdad? Incomprensiblemente santo. Algo más allá de nuestro entendimiento. Esa es la santidad de Dios. Podemos describirla a veces en base a lo que nos describe la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, ¿verdad?, solo es lo revelado, pero Dios es todavía mucho más. Mucho más, porque ¿qué dice el profeta? Las cosas reveladas son para nosotros, pero las que no, Dios se las ha guardado para siempre. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, entramos en este glorioso tema de la santificación, ¿verdad? Y nosotros vamos a encontrar que este proceso o este paso, ¿dónde iniciará? ¿Dónde creen que inicie este paso? La elección. Bueno, en el término santos, sí tendrías toda la razón. En la palabra, sí tendrías toda la razón, pero el proceso en sí, hablemos ya en términos de santidad, ya no de la palabra etimológica, de carácter de ser santo. ¿En qué paso de la salvación iniciará? ¿En qué escalón? En la justificación. ¿Qué más? En la regeneración. ¿Amén? En la regeneración, ahí inicia, ¿verdad? Ahí inicia el paso de la santificación. ¿Sí? Y quisiera, hermanos, que vayamos, por favor, ¿sí?, Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, ahí, como decía nuestro hermano Daniel, en base al término etimológico de la palabra que significa apartado, sería ¿desde dónde? ¿Qué dice ahí el texto? Desde la predestinación, ¿verdad? Desde la predestinación, que nos ha adoptado para ser, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, que cada vez se refleje un carácter más santo en nosotros. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que esta santificación nos va a ir transformando día a día y vamos a ir de gloria en gloria. Amén. De gloria en gloria. Y esto es muy importante, amados hermanos. Entonces, la santificación, cuando Dios nos salva, nos hace nacer de nuevo, en ese momento somos santos. En ese momento somos santos. Juan capítulo 3, versículo 5, por favor. Respondió Jesús: es cierto que digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, ¿verdad? El que no naciere del agua, o sea, limpieza, habla de una limpieza, ¿verdad? También ahí implica, hablamos que era la palabra de Dios predicada, pero también implica una limpieza, amén. En la palabra de Dios siempre el agua conlleva una limpieza. Entonces, hubo una limpieza en la regeneración, amén. Y esa limpieza nos ha, ¿qué? Purificado, amén. Amén. Ahora, Dios nos ha apartado para ti y desde ese momento somos santos, pero adicional a eso ha puesto su Espíritu en nosotros. ¿Para qué?
para que nosotros vayamos siendo transformados en base a nuestra posición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que hablar de dos tipos de santificación en la Escritura. Escrituralmente hay dos tipos de santificación. Lo leímos ya en nuestro texto base. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Lo volvemos a leer, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en él, en cualquier lugar encuentran el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Cuando leemos someramente esto rápido, nosotros tenemos que decir como Pedro. Hay algunas cosas que el apóstol Pablo escribe que son difíciles. Pero cuando las leemos quietamente, nosotros encontramos en este versículo dos tipos de santificación. ¿Cómo dice? Primero, a los santificados. ¿Qué significa eso? A los que ya están santificados. O sea, ya han sido hechos santos. Pero luego Pablo dice, llamados a ser santos. Por fin, Pablo. O soy santificado, o soy llamado a ser santo. Pareciera una contradicción, pero no es una contradicción. Lo que Pablo está diciendo es que somos santos y que ahora Dios está trabajando en nuestra vida. Santos en posición con Dios. Santos en referencia a nuestra línea con Dios. Amén. Pero ahora esa línea que nosotros tenemos con Dios tiene que reflejarse en nuestra línea con los hombres. ¿Sí? Por eso dice llamados a ser santos. Ahora la gente tiene que ver lo que somos. Y entonces ese proceso es el que dura toda la vida mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Pero, y quiero aclararlo aquí, ¿tú vas mejorando tu santidad? ¿Mejoramos nuestra santidad, hermanos? Debemos de. ¿Mejoramos nuestra santidad? ¿Por nuestras fuerzas no? Ahí va. ¿Mejoramos nuestra santidad? Pues no. Hermanos, y por eso voy ahorita en esta clase a enfocarme únicamente en la santidad posicional. Tú no puedes ser más santo de lo que Dios ya hizo. Tú no puedes ser más santo de lo que Dios ya hizo. Y ahí les voy a decir, otra vez, 1 Corintios 1:2. Pablo, apóstol, a los santificados en Cristo, y vamos a brincarnos el llamado a ser santos, que están en ¿dónde? En cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pero antes, A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ok, a los que están en Corinto, a los santificados. Hermanos, ¿cómo era la iglesia de Corinto? Y Pablo les dice, santos. Y eran unos carnales, había divisiones, había chismes, había glotonerías, había desorden en la iglesia. Estaba la cosa tremenda en Corinto y Pablo entra con su epístola diciendo ustedes son unos santos. Amén. Caray. Pablo, creo que te equivocaste, creo que ahí escribiste en la carne, no en el espíritu, ¿verdad? Pero no, hermanos, no, porque nosotros tenemos que entender, hermanos, y es ahí, por eso vimos en primer lugar lo que hizo la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan los 5 puntos que hizo Cristo en su sacrificio sustitutivo penal?
¿qué hizo? Perdonó el pecado, redención, reconciliación, propiciación y La derrota de Satanás. conquista, amén. Conquista. Derrota de Satanás y del pecado, ¿verdad? Entonces, esos 5 puntos hizo Cristo en la cruz para todo aquel que está en Él. Para todo aquel que está en Él. Amén. Amén. Entonces, vamos a entender esta parte de la santificación posicional. Próxima clase estaremos viendo la progresiva. Entonces, precisamente, como dice el apóstol Juan en Juan 3:5, inició la regeneración cuando fuimos lavados, ¿verdad? Y regenerados por el Espíritu Santo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba. ¿Qué es Cristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que tener bien consciente eso. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nuestro pecado ha sido ¿qué? Quitado. Y si el pecado ha sido quitado, Ya somos santos. ahora, ¿qué nivel más de santidad puedes alcanzar? Lo que tú puedes alcanzar es lo que ya eres. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Lo que tú puedes alcanzar es lo que ya eres. Amén. Amén. Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis Limpios. limpios. Y ahora vamos por favor a Juan, ahí mismo en Juan 13:11, que ya, acuérdense que vamos a darle oportunidad a otros también, ¿eh? Juan 13:11. Porque sabía quién le iba a entregar por esto. Porque sabía. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Está limpios. Primero, como dice, estáis todos limpios, pero acá dice, no todos. ¿Por qué? Porque había uno que no estaba limpio. ¿Quién era? Judas. Judas, ¿verdad? Judas, el que le iba a entregar. Entonces, el Señor ya nos ha declarado limpios. Amén. Limpios. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ok, nuestra santidad posicional fue dada mediante la regeneración, por el lavamiento de la regeneración. Fuimos lavados, ¿y qué es cuando algo que es lavado? ¿Qué pasa, hermano? Queda limpio. Fuimos lavados ¿en dónde? En la regeneración. Amén. Por la regeneración. Desde ese momento aplica nuestra posición ante Dios. Y nuestra posición ante Dios es de perfectamente santo. Pero Edgar, es que yo a veces miento. Bueno, eso es tu caminar y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero ante Dios, tú eres perfectamente santo. Gloria al Señor. Perfectamente santo. Amén. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, dentro de Cristo, nueva criatura es. Todo ha sido cambiado, todo ha sido limpiado y ahora eres una nueva creación. Amén. Una creación de Dios. Ya iba a decir divina, me iba a equivocar, iba a hacer una herejía. Una creación de Dios. Amén. 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 Entonces, en el momento, hermanos, que somos regenerados, adquirimos, Dios nos da la santidad posicional, el carácter
de santos delante de Dios. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, arranca la santidad progresiva, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Amén. Amén. Pero es ahí, en el momento en que Dios nos da vida nueva, nos lava, nos limpia, nos quita y nos declara santos delante de Él. Es por eso que Pablo le puede decir a una iglesia tan tremenda: santificados, santos, son santos ustedes, son santos. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Ustedes no creen que había problemas en Éfeso también? Sí. También. Pero ¿cómo dice Pablo? A los santos están. Primera de Corintios. No es Primera de Corintios, pero Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1, te iba a repetir. Segundo Corintios. 1. Pablo. A ver, ¿qué? Denle la oportunidad a otros hermanos. Denle la oportunidad a los que no han leído. Adelante. No, usted. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ahí está, ¿verdad? Con todos los santos están en la casa. ¿Alguien me puede decir, hermano, habrá una persona que lleve una vida perfecta? No, es que Cristo fue el único. Amén. Fue el único. Ni Daniel, que ya vimos en Ezequiel, ¿verdad?, cómo testifica el profeta Ezequiel de Daniel, de Job y de Noé, que ellos quedaran por su justicia, pero aún ellos no eran perfectos, ¿verdad? Aún ellos tenían pecado también, aún ellos pecaban delante de Dios. El único que llevó vida perfecta es Jesucristo. Amén. Amén. Y sin embargo Pablo dice a los santos, a los santos, a los santos, a los santos, a los santos tremendos, ¿verdad? A los santos de sublime gracia, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, porque Pablo está consciente de que en realidad, hermanos, somos santos delante del Señor, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 14. Perdón, antes de esa cita, quien la tenga y guárdela. Hechos 20, 32. ¿Quién le iba a decir ahorita? Oye una voz. Bueno, ahorita la lees todavía. Antes, Hechos 20, 32. ¿Quién no ha leído? Por favor, que lea. Hechos 20, 32. Amén. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sobre todos los qué? Santificados. Sobre todos los santos. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Ahora sí, Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿podemos adquirir más santidad? No. ¿Por qué? Porque por una sola ofrenda. ¿Hizo qué? ¿Hizo qué, hermano? Perfecto. Perfectos. ¿A quiénes? A los santificados. Con la ofrenda de Cristo Jesús, dice, hizo perfectos para siempre. ¿Qué te falta de perfección ante Dios? Pero en perfección no nos falta nada. Posicionalmente ante el Señor no nos falta nada. Edgar, pero yo veo que a veces peco. Bueno, eso vamos adelante. Pero tenemos que tener muy consciente esto, hermanos. Ante Dios, si en realidad has nacido de nuevo, si en realidad te has arrepentido y creído en el Evangelio, y Cristo está habitando por la fe en tu corazón, eres perfectamente santo. Gloria al Señor. Amén. Perfectamente santo, ¿sí? Sin que nada te falte. Primera de Corintios 6, 11.
Y estos eran algunos. ¿De qué está hablando Pablo? Los versículos anteriores. De desenfreno, de la carne, de tantas cosas, ¿verdad? Que hacemos. Dice Pablo. Amén, amén. Sí, léelo. Ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores, todos, etcétera, etcétera, ¿no? Éramos antes. Eso, más que, más ya, Sois Lavados. habéis sido lavados. ¿Y qué? Santificados. Ya habéis sido santificados. Ya cambiaste. Pero a poco no, de repente tienes con el mismo. Pero la Biblia dice, la inspiración del Espíritu Santo, inspirando a Pablo, dice, tú ya eres un santo. Si en verdad, repito, has nacido de nuevo y Cristo está habitando en tu corazón, tienes que entender que ya eres un santo. Que no te falta nada, como dice Pablo a la iglesia de Colosas, en Cristo estáis plenos, sin faltados nada. Por eso les digo, no puedo adquirir un nivel mayor de santidad que el que ya me ha sido dado por Jesús. El que ya me ha sido. Estoy completo en Cristo. Estoy completo en Él. Ante Dios tengo perfecta entrada, como dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Que podemos entrar al trono de la gracia, ¿con qué? Con plena certeza. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Porque estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, la santidad de Cristo es imputada. Entonces, ¿puedo adquirir más santidad que la que tiene Cristo? No. Entonces, posicionalmente, repito, posicionalmente, no me falta nada. Posicionalmente, soy perfectamente santo. Posicionalmente, ante Dios, soy perfecto. Amén. ¿En base a qué? A mi unión con Cristo Jesús. A mi unión con Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Amén. La justificación nos libra, ¿verdad?, de condena. Pero es la santificación posicional que nos libra para siempre del poder del pecado. Amén. La justificación me libra de la condena. ¿Por qué? Porque el juez justo me declara inocente. Amén. Pero es la santificación posicional que me libra ¿de qué? Del poder del pecado. Pero ¿cómo, hermano? Si yo ya fui, si usted me dice que cuando fui regenerado, esa santificación posicional me fue dada y entonces el poder del pecado ya no está en mí, ¿por qué entonces puedo pecar? Porque estamos en la carne. Más o menos. Porque aún no hemos sido glorificados. Porque significa, y termina en eso, que no hemos sido glorificados, pero significa, yo he sido libertado del poder del pecado. ¿Qué quiere decir? Que el pecado nunca podrá quitarme mi posición en Cristo Jesús, como se la quitó a Adán y a Eva. Bendito sea el Señor. Como se la quitó a Adán y a Eva. El pecado ya no tiene ese poder sobre mi alma. Aún, como decía el hermano Ricardo, hay problemas con mi carne, ¿verdad? Que no ha sido glorificada. Pero mi alma ya no puede ser afectada por el pecado. Amén. ¿Sí? Y es lo que hace Dios cuando nos aplica la santificación posicional. Amén. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 7. Del 1 al 7. Romanos 6, del 1 al 7. ¿Qué pues? ¿Quién no ha leído, hermano? Por favor. ¿Quién no ha leído? Que lea. Hermana Elena. ¿Ya leyó? Sí, pero puedo leerlo. A ver. ¿O Galdi? ¿No ha leído Galdi? Ya leí. A ver, espérate. Hermano Jesús. Es el pecado para que la gracia abunde.
En ninguna manera, porque los que hemos muerto en pecado hemos aún en él. Pero no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados justamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros vivimos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. También, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más en pecado. Porque él que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Amén. Entonces nosotros vemos que esta es la idea de Pablo al estar hablando aquí en Romanos 6, 1 y 7, ¿verdad? De nuestra santidad posicional, porque que va a ser reflejada en nuestra santidad progresiva, porque dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? ¿Cómo moría el pecado? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y entonces me fue dada mi santidad posicional en la regeneración, como dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, o sea, metidos en Cristo Jesús, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Amén. Entonces, esta es la idea que tiene Pablo, ¿sí? Una idea que parte de una santidad bajo posición. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 4. ¿Acaso ignoréis, hermanos, pues hablo por los que conocen la ley, y que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto es vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, él es libre de esta ley de tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros y llevaban fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellas en que estábamos sujetos. De modo que si sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la ley. Amén. ¿Verdad? Entonces Pablo utiliza la figura del matrimonio para explicar nuestra santidad posicional. Dice, el matrimonio es mientras el cónyuge vive, una vez que vive, esa ley, que muere, perdón, esa ley que hace. Pero aquí Pablo, ojo, no está explicando todo lo del matrimonio. Aquí Pablo solo está utilizando una figura para explicar lo que él quiere decir. Que así como un matrimonio, ¿verdad?, está ligado a la ley, pero si uno muere, la ley ya no sirve. Así como si un ladrón roba, pero sale y le pegan un tiro y lo matan, la ley no va a venir y se lo va a llevar a la cárcel muerto, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? La ley ya no puede castigarlo, porque ya no está en su facultad hacerlo. Lo mismo sucede, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, utilizando esta figura, con el pecado en nosotros. Cuando nosotros morimos en Cristo, en la cruz del Calvario, ¿verdad?, y la regeneración fue aplicada a nosotros, la ley que ya no tiene ninguna condena para nosotros. La ley ya no puede condenarnos de ninguna forma. Por lo tanto, otra vez, repito, tengo una posición perfecta delante de Dios. Y después de esto es cuando Pablo habla ya de sus problemas
con la lucha de su carne. Amén. Pero vean cómo primero prepara todo el Espíritu Santo, el capítulo 6, hablando de nuestra relación, ¿verdad? Posicional, para luego Pablo entrar a nuestro problema en nuestro andar cristiano. Amén. 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 Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Leamos Hebreos capítulo 6, versículo 14, y ahora sí. El hermano Ricardo, si quiere lo puede leer. 6:14. Sí. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El 18. 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Leyó mal el 6:14, hermano. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Entonces, nosotros vemos, amados hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Que el pecado, ¿qué? No se puede enseñorear de nosotros. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Ya no podemos ser esclavos. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ahora esclavos de Cristo. Amén. Ahora somos esclavos. Versículo 18, 6:18. Para que por dos cosas... No, y libertados del pecado. Romanos 6:18. Romanos. Sí, Romanos 6:18. Hebreos. Dije Hebreos. Perdón, hermanos, discúlpenme. 6:18. Y libertados Ajá. y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ahí está, ¿verdad? Lo que decía. Y libertados del pecado viniste a ser esclavos de la justicia. Amén. Amén. Esclavos de la justicia. Amén. Entonces nosotros podemos ver, amados hermanos, perdónenme si de repente lo cuatrapeo. Entonces, vemos que la palabra de Dios dice que ya hemos sido libertados del poder del pecado. Amén. Amén. Libertados, definitivamente, no hay forma en que pueda volverlo. Después, cuando entramos a la santidad progresiva, vemos que podemos caer en cierto nivel de esclavitud, pero con nuestra carne. Amén. Amén. Pero en cuanto al que el pecado nos pueda volver a esclavizar, a quitarnos lo que Dios nos ha dado, eso es ya imposible. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios dice esto. Pablo también dice, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Amén. Fíjense que dice, ¿cómo? Considerémonos muertos. O sea, ya. Pero la palabra considerar, ¿qué implica? Yo puedo pensar y considerar también esa oportunidad. ¿Es qué? Oportunidad. Considero que Tomar en cuenta, Tomar en cuenta, ¿verdad? aceptar, Considera, o sea, medita. Toma en cuenta esto, que tú ya estás muerto al pecado. Muerto al pecado. Entonces, Pablo, ¿verdad?, nos está hablando que nuestra actitud, hermanos, en nuestro andar diario, con nuestras luchas, en primer lugar, yo tengo que considerar que ya estoy muerto al pecado. Tengo que tomarlo como un hecho real en mi vida. Esa es una lucha mental, donde el diablo va a venir y nuestra carne nos va a querer sacar de eso. Mira, tú eres una piltrafa, mira, ya hiciste esto, mira, ya hiciste aquello, mira, no sirves para el Señor. Pero la palabra de Dios dice, considérate muerto. Finish. Ya no puede, otra vez, ya no puede, y debes de entenderlo, porque otra vez Hebreos 10:14, por una sola ofrenda hizo perfectos, y una vez y para siempre a los santificados, una vez y hasta que pequen.
¿Dice? No. ¿Dice hasta cuándo? Para siempre. ¿Y el para siempre qué implica? Para siempre. Aún hasta para el cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Para siempre hemos sido hechos perfectos, ¿verdad? En base a lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Así la santidad procesional nos asegura que la victoria está ganada sobre el pecado, aunque digamos de repente fallándole al Señor, como Pablo dice en Romanos 7, 14 al 25, que no lo vamos a leer porque está muy largo, pero recordemos que dice cuando Pablo, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y qué? Ya hay esta ley, que el pecado está en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice Pablo, más gracias doy a Jesucristo. Amén. El Señor nuestro. Otra vez, Pablo ahí luchando con su carne. Y ven cómo el Espíritu Santo va llevando el orden, para que entendamos. Santidad posicional, mi vida práctica en Cristo, mi lucha con la carne. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará? Pero otra vez, considerémonos muertos al pecado por la obra de Cristo. Más gracias doy a Cristo. Y Pablo toma en su mente que Cristo ya pagó el precio y que Él es santo delante de Dios. Amén. Santo delante del Señor. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, si lo leemos. 5, 8 y 3. Perdón, primera de Juan 1, 8. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está. Y si decimos que no tenemos pecado, Nos engañamos. tenemos pecado y seguimos batallando con el pecado. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Y perdonándonos los unos a nosotros. Vamos a seguir teniendo luchas. Vamos, Iglesia Bíblica Cristiana, sublime gracia, vamos a seguir teniendo rounds. De repente, Dios quiera que sean muy pocos, ¿verdad? Pero de repente vamos a tenerlo. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Porque estamos en la carne. Pero ante Dios, Ya somos santos. Bendito sea el Señor. Amén. ya somos santos. Y en base a esa gloria y esa gracia que el Señor nos ha dado, es como yo tengo que perdonar a los demás. Amén. Amén. Entonces, aunque el verdadero creyente va a luchar con el pecado, o sea, vamos a tener una lucha viva con el pecado, vamos a tener una lucha férrea, esto no quiere decir tampoco, ¿verdad?, que yo me voy a dejar siempre dominar por el pecado, porque ahí viene la santidad progresiva. Pero la santidad posicional lo que me va a ayudar es entender lo siguiente, ¿no?, que en esta lucha tan férrea con el pecado, que aún está en mi carne, que aún está débil carne, aún está, no me lleve a una frustración y de decir, ya no sirvo, ¿qué hago aquí? Soy un vil pecador, ya me voy, no puedo seguir este camino, ¿verdad? Pablo dice, no, sí se puede. ¿Por qué? Por lo que Cristo ya hizo por ti. Amén. Por lo que Cristo ya hizo por ti. Por lo que Él ha declarado ya en tu vida, que eres perfecto, ¿verdad? Y por lo tanto, hermanos, en nuestra lucha con nuestra carne, no nos vamos a rendir a un enemigo que ya está Vencido. derrotado, vencido, ¿verdad? El pecado ya está derrotado. Amén. Nada más que de repente quiere como que dar, como ahí el pescado, sus últimos coletazos, ¿verdad? Y de repente, pues como no andamos abusados, nos pega un colatazo y ya nos vamos un rato a la lona, ¿verdad? Entonces, no debemos de dejar eso, hermanos, que el pecado, que ya es alguien que es derrotado y vencido, nos llegue a querer dominar. Amén. Romanos 6:11, y ahí es la cita que les di hace rato. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero también ¿qué? Vivos Para Dios. en Cristo Jesús. Amén. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya.
ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Amén. Con Cristo estoy. O como lo vimos, la traducción más apegada es: con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la perfección, lo vivo en la fe. Amén. Lo vivo en creyendo en lo que Él hizo por mí. Creyendo lo que Él hizo por mí. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a tener muchas luchas con acá. Y va a haber luchas bien férreas, bien terribles. Pero que eso no te lleve a una frustración de decir: yo ya no sirvo, yo ya no soy alguien apto para el reino de los cielos. Te tengo una noticia: yo tampoco soy apto para el reino de los cielos. Y yo creo que nadie que está aquí es apto para el reino de los cielos. Pero somos aptos gracias a Cristo Jesús. Amén. A Él sea gloria, honor y alabanza. Amén. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Nuestra perfección en Cristo Jesús. Ahora, la santidad posicional es la base para entender la santidad progresiva. Amén. Es la base para entender. No puedo, como les dije, no podemos mejorarnos más de lo que ya somos. Y tengo que partir de ahí. No puedo mejorar más de lo que ya Dios ha hecho por mí. ¿Sí? Si yo no entiendo esto, no he entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Si yo no entiendo esto, no he entendido nada de la salvación en Cristo Jesús. Yo tengo que entender que a raíz de cuando nací de nuevo, me arrepentí, creí en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. ¿Y por qué no hay ninguna condenación? Porque somos santos en Cristo Jesús. Amén. ¿Y por qué decía yo en un inicio que esto es a veces donde nos extrapolamos? Porque a veces en la santidad progresiva yo quiero ser más santo de lo que soy. O yo quiero hacerme sentir más santo de lo que Cristo ya me ha dicho que soy. Y entonces quiero añadir perfección a mi vida. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy cayendo en un legalismo, estoy tratando por las obras de mejorarme delante de Dios, y eso es aborrecible ante la presencia del Señor. Yo no puedo mejorar más de lo que Dios ya me hizo en la regeneración. Yo no puedo ser más perfecto de lo que Él ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Mi santidad progresiva, que repito, vamos a verla en la clase siguiente, tiene que estar sustentada en lo que Dios ya declaró para mí. En lo que Dios ya declaró para mí. La santidad progresiva, si yo no la sustento en la santidad posicional, me va a llevar a un fariseísmo. Me va a llevar a creerme mejor que otros. Me va a llevar a creerme que soy Superman y los demás son simples seres mortales. Me va a llevar a ver la imperfección de otros y no me deja ver la vida que está en mi propio ojo. Cuando yo quiero y creo que por lo que puedo hacer voy a ser más santo que otros. O llevar un desánimo, ¿no? ¿Mande? O llevar un desánimo, ¿no? También. Exacto, sí. La otra es esa, llegar a un desánimo, amén, ¿verdad? De decir, ya no, son bastantes luchas, ya, puta, yo creo que ni fui regenerado, ¿verdad? Yo creo que ni fui regenerado, ya basta, hasta aquí llegué. No, ¿verdad? Entonces, eso nos puede llevar, tanto a un legalismo, nos puede llevar a un desánimo, como nos puede llevar a un libertinaje. Claudicar, pastor. No, claudicar, que tendría, bueno, Cierro ese ciclo, ya no me importa nada. alejarme un tiempo del Señor, ¿verdad? Porque al final, si somos del Señor, nos va a jalar, ¿verdad? Pero, sí, en determinado momento decir, ya hasta aquí llegué, ya no puedo más, ya le fallo. Si alguien de aquí ha dicho eso delante del Señor, arrepiéntase, hermano. Yo jamás he dicho eso. No, si es que yo le he dicho varias veces. Y lo he dicho varias veces.
Inclusive lo dije en el suceso que tuvimos hace poco. Ay, Señor, hasta aquí llegué. Pues, hermano, va a haber momentos así. Va a haber momentos de que mis reacciones, mis detalles que aún traigo, ¿verdad?, me vayan a decir, ya no más. Hasta aquí. Pero cuando meditamos qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad?, entonces decimos, Señor, perdóname. Y ahí vamos, como dice Pablo, olvidando ciertamente lo que le quedó atrás, proseguimos a la meta, al premio del supremo amor. Amén. Pastor, sigo reaccionando fuerte, mi carácter me sigue. Ora al Señor, pero en base no a que te perfeccione, sino en base a lo que ya Él hizo por ti, que se muestre en ti. Amén. Que se muestre en ti. Amén. Que se muestre en ti. O sea, lo que el Señor ya hizo por nosotros, nuestra posición se refleje en nuestro caminar. Todo lo que hagamos debe ser el fruto de la fe en la verdad de lo que Cristo ya ha hecho con nosotros. Si no, repito, caemos en obras. Y esa es la diferencia. Eso es lo delicado de esto. Si yo no entiendo esto de la santidad posicional, yo caigo en obras. Y el que cae en obras, No se justifica. que aquel que quiere justificarte por la ley, que dice Pablo en Gálatas, de la gracia ha caído. Deja de querer sustentarte por la pura gracia del Señor y quiere abrazar las obras ahora. Y eso es incompatible totalmente con el Evangelio. Yo tengo que entender esto. Por eso, tanto yo, ustedes y cada uno de nosotros tenemos que mirarnos como santos en Cristo Jesús, pero en proceso de perfección en base a lo que somos. En base a lo que somos. Pastor, y entonces, ¿cómo puedo definir si realmente soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios? Bien fácil. Bueno, me digo. Pero no me vas a dejar mentir. Cuando cometes la burrada o el pecado, ¿cómo te sientes? Decaído, Triste, la rebelde, te sientes bien mal por dentro, algo te está agitando por dentro, algo te está... Y te sientes la cucaracha más sucia de todo el mundo. Eso es una obra del Espíritu Santo que nos está llevando a entender que le fallamos al Señor, nos lleva a un arrepentimiento. Pero ahí es cuando viene Pablo, no lo puse ahí, pero ahí cuando Pablo dice que este arrepentimiento me lleva, esa tristeza me lleva a entender que no tenía de qué arrepentirme. ¿Ah, caray? Porque no lo ha leído más ese texto. Que la tristeza me lleva a entender que no tenía de qué arrepentirme. ¿Por qué? Aunque sí me lleva el Espíritu Santo a arrepentirme, ¿verdad? Pero me lleva a entender que en Cristo sigo siendo perfecto. Que mi pecado no me ha hecho alejarme de Dios. Sigo estando con Dios. Que la comunión con Él se restringió tantito, ¿verdad? Se restringió por mi pecado, pero sigo estando con Él. Mi pecado, Dios no hizo, sácate, pecador, lejos. No, sigo estando con Él. Por eso dice Pablo, esa tristeza nos lleva a entender que no teníamos de qué arrepentirnos. ¿Por qué? Porque soy perfectamente santo en Cristo Jesús. Amén. Perfectamente santo en Cristo Jesús. La santidad posicional, lo que Dios ha hecho en nosotros ya, hermanos, y nuestra base en Cristo Jesús es la garantía de nuestra salvación. La santidad progresiva, que nos vamos a ir pareciendo cada vez más a lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Amén. Amén. ¿Dudas, preguntas sobre esto, hermano? Ya la próxima clase vemos la santidad progresiva. ¿Dudas que tengan, preguntas? No falten a la otra porque se van a quedar incompletos y no van a entender bien y al rato el pastor dijo que ya podía hacer lo que yo quiera. Y no, ¿verdad? ¿Dudas? ¿No hay? ¿Seguros? ¿Vamos puedo aplicar el examen entonces? Pero con cuestionario. Un cuestionario, bueno.